El aire de octubre en Chicago olía a hojas mojadas y a la promesa de un invierno inminente. Para Lena Petrova olía a oportunidad, un aroma tan embriagador como el de las telas caras que solo podía admirar a través de los escaparates de Oak Street. En su diminuto apartamento en Pilsen, atestado de bocetos, retales y el ronroneo satisfecho de Misha, su gato callejero rescatado, cada puntada en su vieja máquina de coser era un paso más hacia un sueño que parecía tan distante como las estrellas titilando sobre el lago Michigan. Lena, con sus 23 años, poseía una palidez casi translúcida, acentuada por un cabello rubio ceniza que solía recoger en un moño funcional. Sus grandes ojos azules, a menudo enmarcados por ojeras fruto del cansancio, reflejaban una mezcla de esperanza indómita y una vulnerabilidad que el mundo parecía demasiado ansioso por explotar. Su ropa, limpia pero visiblemente desgastada, vaqueros remendados con esmero, camisetas básicas descoloridas, un abrigo demasiado grande que había sido una ganga en una tienda de segunda mano, no gritaba desaliño, sino la elocuente austeridad de quien cuenta cada centavo. Su única posesión de valor era una vieja carpeta de dibujo, repleta de diseños que bullían con una originalidad y una pasión que contrastaban con la monotonía de su trabajo a tiempo parcial en una lavandería de su barrio. El ruido de las máquinas y el olor a detergente barato eran la banda sonora de sus días, un recordatorio constante de la vida que anhelaba dejar atrás. Este año, sin embargo, un hilo de esperanza se había tejido en la trama de su existencia, el concurso Nuevos Horizontes, del aclamado diseñador Darius Thornton. Thornton, un hombre afroamericano que había irrumpido en la escena de la alta costura de Chicago con la fuerza de un huracán, era una leyenda. Sus diseños vanguardistas y audaces eran codiciados por la élite. Ganar su concurso o incluso conseguir una pasantía en su atelier significaba para Lena la llave de un universo prohibido. Significaba validación. Significaba quizás escapar del ciclo de pobreza que había marcado su vida desde que su abuela, una inmigrante de Europa del Este con manos ásperas y un corazón inmenso, la había criado tras las dificultades de sus padres. Con manos temblorosas pero decididas, Lena había seleccionado sus mejores bocetos, aquellos que llevaban impreso no solo su talento, sino también su alma. El vestido hecho con retales de seda de paracaídas, teñidos con cúrcuma y remolacha, la chaqueta estructurada con hombreras que recordaban la arquitectura de la ciudad, la falda etérea que parecía flotar como la niebla matutina sobre el lago. Cada línea, cada elección de color, contaba una historia. El día de la presentación, el viento de Chicago parecía querer arrebatarle la carpeta de las manos. El atelier de Darius Thornton en Oak Street era una fortaleza de cristal y acero, minimalista hasta la esterilidad. En el interior el silencio era reverencial, roto solo por el discreto tecleo de una recepcionista con un traje impecable y una expresión que parecía tallada en hielo. El aire olía a cuero caro, a flores exóticas y a un perfume que Lena supo instintivamente que costaba más que su alquiler de 3 meses. El contraste con el olor a suavizante barato que emanaba de su propio abrigo la hizo encogerse. Lena Petrova, para la convocatoria de Nuevos Horizontes, anunció con una voz que apenas reconoció como suya. La recepcionista la evaluó de arriba abajo, una mirada que se demoró en sus botas gastadas y en la carpeta ajada. «Espere aquí», dijo, sin una pizca de calidez. La espera se sintió eterna. Lena observó los maniquíes esculturales, vestidos con creaciones que eran obras de arte, y una creciente sensación de no pertenencia comenzó a ahogarla. ¿Qué hacía ella allí, una chica de Pilsen con sueños cosidos con hilo barato en aquel templo de la opulencia? Finalmente una puerta se abrió y apareció él, Darius Thornton. Era más alto de lo que imaginaba, su piel oscura reluciente bajo las luces halógenas, vestido con un traje de su propia firma que gritaba poder y sofisticación. Su mirada era penetrante, acostumbrada a diseccionar y juzgar. Lena se adelantó, ofreciendo su carpeta. «Señor Thornton, soy Lena Petrova. Es un honor». Thornton no tomó la carpeta. Hizo un gesto casi imperceptible a un asistente que se materializó a su lado, quien recogió el portafolio como si manipulara material contaminado. Los ojos de Darius recorrieron a Lena, una evaluación fría y rápida que pareció desnudar todas sus inseguridades. Se detuvieron un instante en la mancha de tinta casi invisible en el puño de su camisa. «Sus diseños», comenzó Thornton, su voz profunda y resonante, sin inflexión alguna. El asistente abrió la carpeta,
pero los ojos de Darius apenas se posaron en los bocetos. Su atención seguía fija en Lena. La alta costura, señorita. Petrova. Pronunció su apellido como si fuera un término exótico y ligeramente desagradable. No es un proyecto de caridad. Exige un cierto pulimento, una visión, una comprensión innata de lo que significa la exclusividad. Hizo una pausa, dejando que sus palabras flotaran en el aire helado del atelier. No creo que usted tenga lo que se necesita para mi marca. No había crueldad abierta en su tono, solo una displicencia gélida, un descarte tan absoluto como el de una prenda defectuosa. Lena sintió como el color abandonaba su rostro. Las palabras se agolparon en su garganta, pero ninguna logró salir. Solo pudo asentir, recoger su carpeta de las manos del asistente, que ahora parecía aún más reacio a tocarla, y salir del atelier, con la dignidad hecha jirones, y el eco de la frase «no tiene lo que se necesita» rebotando en su cabeza, como una sentencia. Solo pudo asentir, recoger su carpeta de las manos del asistente, que ahora parecía aún más reacio a tocarla, y salir del atelier, con la dignidad hecha jirones y el eco de la frase «no tiene lo que se necesita» rebotando en su cabeza. Afuera, el viento de Chicago le pareció más frío que nunca. Las lágrimas calientes y amargas comenzaron a rodar por sus mejillas, mezclándose con la llovizna que empezaba a caer. El sueño, tan brillantemente tejido, se había deshilachado con una facilidad pasmosa. Los días que siguieron fueron un borrón de desesperanza. La lavandería se sentía más opresiva. Los bocetos en su apartamento la miraban con reproche. La frase de Thornton era una espina clavada en su confianza. Su abuela, al verla tan abatida, le acarició el cabello con sus manos nudillosas. «Tu talento es un regalo, Lena. No dejes que nadie te diga que no vale». A veces las puertas más grandes son las más difíciles de abrir, pero eso no significa que debas dejar de empujar. Las palabras de su abuela, sencillas pero cargadas de una sabiduría ancestral, encendieron una pequeña chispa en la oscuridad de Lena. No se rendiría. Thornton no había visto realmente su trabajo. Quizás si pudiera encontrar otra forma. Recordó al joven asistente de Thornton, el que había recogido su carpeta. Había habido algo en su mirada, una fugaz expresión de ¿simpatía? Quizás él podría ayudarla. Con renovada, aunque temblorosa determinación, Lena volvió a las inmediaciones de Oak Street. Esperó, observando la entrada del atelier, hasta que vio salir al asistente. Se llamaba Samuel Green, o al menos eso decía la pequeña placa en su solapa que había vislumbrado. «Disculpa», lo abordó Lena, su voz apenas un susurro. «Samuel, ¿verdad? Estuve aquí el otro día con mi portafolio». Sam la reconoció al instante. Una mezcla de sorpresa y nerviosismo cruzó su rostro. Miró a su alrededor como temiendo ser visto. «Oh, hola. Sí, lo recuerdo. Solo quería preguntar». Lena vaciló. Si habría alguna posibilidad de que el señor Thornton revisara mis diseños con más detenimiento. Quizás si se los dejas en su escritorio. Sam suspiró, sus hombros cayendo ligeramente. «Mira, Lena, me gustaría ayudarte. Tus bocetos, vi un par de reojo. Eran buenos, realmente buenos». Una pequeña sonrisa de ánimo se dibujó en sus labios, pero se desvaneció rápidamente. «Pero el señor Thornton, él es muy particular. Tiene una visión muy clara de lo que quiere y de quién encaja en ella. Una vez que toma una decisión». Se encogió de hombros impotente. «Lo siento, de verdad». Le ofreció un café caliente de un termo que llevaba. «Toma, hace frío». El pequeño gesto de amabilidad de Sam fue como un bálsamo. Aunque no podía ayudarla directamente, su validación, por breve que fuera, significó mucho. Lena se enteró por un pequeño anuncio en una revista de moda local que Darius Thornton daría una breve charla en una galería de arte del West Loop, un barrio emergente y artístico que contrastaba con la formalidad de Oak Street. Era una oportunidad, quizás la última. Armada con su carpeta y un nudo en el estómago, Lena asistió al evento. La galería estaba llena de gente elegante, aspirantes a diseñadores y figuras menores de la industria. Cuando Thornton terminó su disertación sobre la pureza de la forma en la moda contemporánea, Lena se abrió paso entre la multitud. «Señor Thornton», lo llamó, su voz más firme esta vez. «Por favor, solo un minuto. Quisiera mostrarle algo que creo que omitió». Darius se giró. Al reconocerla, una expresión de fastidio cruzó su rostro impecable. «Usted otra vez», dijo, su tono audible para los que estaban cerca. «Señorita, creo que fui bastante claro. Su insistencia es inapropiada, un poco vergonzosa». Se giró, dándole la espalda, y continuó su conversación con un crítico de moda.
La humillación fue pública, cortante. Las miradas curiosas y las sonrisas condescendientes a su alrededor la quemaron. Lena sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero no todos los ojos eran hostiles. En un rincón con unas enormes gafas de sol que ocultaban parcialmente su rostro y un atuendo vanguardista que desafiaba cualquier categorización, estaba Isabel Easy Moreau. Easy era una leyenda por derecho propio, una bloguera e influencer de moda afroamericana, cuya plataforma The Cutting Edge era conocida tanto por su estilo impecable como por su crítica social mordaz dentro de la industria. Su mirada, detrás de las gafas oscuras, era indescifrable, pero se detuvo en Lena, luego en Darius, con una intensidad calculadora. Easy Moreau no era de las que dejaban pasar una injusticia flagrante, especialmente cuando venía envuelta en la arrogancia del poder. El comportamiento de Darius Thornton hacia esa joven pálida y visiblemente talentosa, Easy tenía un ojo infalible para el potencial, le había revuelto el estómago. Thornton, con su discurso sobre la pureza, le parecía la encarnación de un elitismo que ella combatía ferozmente desde su plataforma. Con la discreción de una detective, Easy comenzó a indagar sobre Lena Petrova. Un par de búsquedas online revelaron un pequeño blog casi abandonado donde Lena había colgado algunos de sus primeros diseños, crudos pero llenos de una visión única. Luego, un contacto anónimo dentro del atelier de Thornton. Sam, carcomido por la culpa y la admiración por la tenacidad de Lena, le había enviado un par de fotos de los bocetos más recientes, le confirmó su intuición. La chica tenía un talento extraordinario. Easy sonrió. Darius Thornton acababa de cometer un error. Comenzó su campaña sutilmente, un post en Instagram sobre cómo la verdadera elegancia reside en la inclusión, no en la exclusión. Un tuit preguntando desde cuándo el buen gusto se convirtió en sinónimo de cuenta bancaria. No nombró a Thornton, pero la industria, siempre ávida de chismes y controversias, empezó a conectar los puntos. Sus millones de seguidores comentaban, debatían. La palabra elitismo comenzó a asociarse, como una sombra incómoda, al nombre de Darius Thornton. Lena, mientras tanto, vivía ajena a esta tormenta digital que se gestaba en su nombre. Seguía luchando contra la desesperación, refugiándose en su trabajo. El rechazo de Thornton la había herido, pero también había encendido en ella una furia creativa. Dibujaba con una urgencia febril, sus diseños volviéndose más audaces, más desafiantes. Misha, su gato, observaba sus arrebatos creativos desde la seguridad de una pila de telas, ronroneando su aprobación. El clímax se acercaba con la inminencia de una tormenta de verano. El atelier de Darius Thornton bullía de actividad. Era la noche de la presentación de los finalistas de Nuevos Horizontes y el lanzamiento de su nueva colección Cápsula. La prensa especializada, influencers de primer nivel, clientes adinerados y la crème de la sociedad de Chicago se congregaban, ansiosos por presenciar el último golpe de genio del diseñador. El champán fluía, la música era sofisticada y discreta, y el aire vibraba con una expectación casi palpable. Lena lo sabía. Sabía que era su última, remotísima oportunidad. Con el corazón latiéndole en la garganta como un tambor desbocado y las manos sudorosas aferrando su creación más preciada, un vestido asimétrico confeccionado con retales de seda de paracaídas teñidos a mano con pigmentos naturales, una pieza que era a la vez etérea y feroz, como un ave fénix resurgiendo de sus cenizas, se dirigió una vez más hacia la fortaleza de Oak Street. No tenía invitación. No tenía un plan. Solo tenía su vestido y la convicción desesperada de que el mundo necesitaba ver lo que era capaz de hacer. Logró deslizarse entre un grupo de invitados tardíos, su figura menuda pasando casi desapercibida. Una vez dentro, el lujo la golpeó de nuevo, pero esta vez no se sintió intimidada, sino impulsada por una extraña calma. La calma de quien ya no tiene nada que perder. Vio a Darius Thornton en el centro de un círculo de admiradores, su sonrisa controlada, sus gestos medidos. Era ahora o nunca. Respirando hondo, Lena se adelantó. No llevaba el vestido puesto, no habría tenido cómo ni dónde, pero lo sostenía en alto, desplegándolo como un estandarte. «¡Señor Thornton!». Su voz sonó sorprendentemente clara y firme en medio del murmullo general. Las conversaciones cesaron. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Darius se giró y al verla su rostro se contrajo en una máscara de furia helada. «¿Pero qué demonios?». «¿Usted otra vez?». «Esto es intolerable». Siseó su voz baja pero cargada de veneno. «¡Seguridad!
«Saquen a esta mujer de aquí inmediatamente. Está arruinando mi evento con su ordinariez». Dos guardias de seguridad corpulentos y con expresiones impasibles comenzaron a avanzar hacia Lena. El pánico amenazó con paralizarla, pero se mantuvo firme, sosteniendo el vestido en alto, sus ojos buscando una mirada comprensiva, una pizca de humanidad en aquel mar de rostros hostiles o indiferentes. Fue entonces cuando otra voz, calmada pero con un filo de acero, cortó la tensión. Un momento. Easy Moreau, impecable en un traje pantalón de color fucsia eléctrico y sus características gafas de sol incluso en el interior, se adelantó desde la primera fila, donde había estado observando todo con la atención de un halcón. La multitud se apartó instintivamente para dejarla pasar. Todos en la sala conocían a Easy. Todos sabían el poder de su palabra. «Darius», dijo, su tono peligrosamente suave. «Qué espectáculo tan revelador». Se acercó a Lena, tomó delicadamente el vestido de sus manos y lo sostuvo para que todos lo vieran. Un murmullo de admiración genuina recorrió la sala. El diseño era sencillamente impresionante. «Dime, Darius, ¿es esta la ordinariez que tanto te ofende? ¿O es el talento puro, sin el barniz de la riqueza y las conexiones, lo que realmente te incomoda?» Easy sacó su teléfono. «Porque mientras tú te dedicas a humillar a jóvenes promesas», continuó, su voz elevándose, «yo me dedico a mostrarle al mundo lo que se está perdiendo». Con unos pocos toques, publicó en vivo en todas sus plataformas un vídeo que había grabado discretamente de la humillación anterior de Lena, seguido de imágenes de alta calidad de los diseños de Lena que Sam le había filtrado, y un primer plano del vestido que ahora sostenía. El título era incendiario: «Elitismo deshilachado, cuando el buen gusto apesta a prejuicio». Conoce a Lena Petrova, el talento que Darius Thornton no quiere que veas. En cuestión de segundos, los teléfonos en la sala comenzaron a vibrar. El post de Easy se estaba volviendo viral a una velocidad asombrosa. El silencio en el atelier era ahora denso, palpable. Darius Thornton estaba lívido, su rostro una mezcla de incredulidad, rabia y un pánico que luchaba por ocultar. Por primera vez en mucho tiempo, el todopoderoso diseñador parecía haber perdido el control. Lena observaba la escena como si estuviera soñando. Easy Moreau, la icónica Easy, la había defendido, había mostrado su trabajo. El mundo de repente parecía un lugar un poco menos hostil. Las consecuencias fueron inmediatas y sísmicas. El hashtag Thornton elitista se convirtió en tendencia mundial. Medios de comunicación de moda y generalistas recogieron la historia. Patrocinadores clave de la marca Thornton comenzaron a emitir comunicados distanciándose del diseñador. Clientes influyentes expresaron su descontento en redes sociales. La imagen cuidadosamente cultivada de Darius Thornton como un árbitro del buen gusto y la vanguardia se hizo añicos, revelando una fachada de arrogancia y clasismo. Presionado por todas partes, Darius se vio obligado a emitir una disculpa pública. Fue una pieza de relaciones públicas cuidadosamente elaborada, llena de frases sobre malentendidos y compromiso con las nuevas generaciones, pero carente de cualquier atisbo de arrepentimiento genuino. Anunció, eso sí, una revisión completa de los criterios de su concurso Nuevos Horizontes para hacerlo más inclusivo y accesible. Pocos le creyeron, pero era una concesión necesaria para intentar controlar los daños. Su imperio, aunque no destruido, había sufrido una grieta considerable. Para Lena, el escándalo fue una vorágine. De la noche a la mañana pasó de ser una desconocida a la chica que desafió a Thornton. Su nombre y sus diseños estaban en boca de todos. Aunque el concurso de Darius ya no era una opción viable ni deseable, otras puertas comenzaron a abrirse. Pequeñas boutiques éticas interesadas en la frescura y autenticidad de sus creaciones la contactaron. Marcas independientes le ofrecieron colaboraciones. Easy Moreau, fiel a su palabra, se convirtió en una especie de mentora informal, presentándola a contactos clave y ofreciéndole una plataforma en su podcast Nuevas Voces en la Moda. No había ganado un premio ostentoso, ni una pasantía en un atelier famoso en los términos que había soñado, pero había ganado algo mucho más valioso, el reconocimiento de su talento por mérito propio, y la oportunidad de construir una carrera basada en sus propios términos, fiel a su visión y a sus valores. Lena aprendió una dura lección sobre la crueldad y la superficialidad del mundo, pero también sobre la inesperada fuerza de la solidaridad, la valentía de Easy,
La pequeña pero significativa amabilidad de Sam, quien, tras el escándalo, le envió un mensaje de felicitación y admitió sentirse un poco más valiente. Y sobre todo, sobre la importancia inquebrantable de creer en una misma. Lena aprendió una dura lección sobre la crueldad y la superficialidad del mundo, pero también sobre la inesperada fuerza de la solidaridad, la valentía de Izzy, la pequeña pero significativa amabilidad de Sam, quien, tras el escándalo, le envió siguió viviendo en su pequeño apartamento de Pilsen, con Misha ronroneando a sus pies. Siguió cosiendo en su vieja máquina, pero ahora sus diseños no solo eran sueños plasmados en tela, sino también encargos reales. Su ropa seguía siendo sencilla, pero en sus ojos azules brillaba una nueva fortaleza, una serenidad ganada a pulso. El cambio en Darius Thornton fue, probablemente superficial, una adaptación pragmática a las nuevas circunstancias. Pero la industria de la moda, ese gigante a menudo sordo y ciego, había recibido una sacudida. Una pequeña grieta se había abierto en el muro del elitismo, y a través de ella la luz del talento puro comenzaba a filtrarse. Lena Petrova, la chica de los vaqueros remendados y la carpeta desgastada, estaba lista para comenzar su verdadero viaje, llevando consigo no solo sus diseños, sino también la certeza de que la voz de la autenticidad, por muy humilde que sea su origen, siempre encontrará la manera de ser escuchada. Y a veces, solo a veces, incluso puede cambiar el mundo, puntada a puntada. Caucho en Sanctau da Juantán. El aire de octubre en Chicago olía a hojas mojadas y a la promesa de un invierno inminente. Para Lena Petrova, olía a oportunidad, un aroma tan embriagador como el de las telas caras que solo podía admirar a través de los escaparates de Oak Street. En su diminuto apartamento en Pilsen, atestado de bocetos, retales y el ronroneo satisfecho de Misha, su gato callejero rescatado, cada puntada en su vieja máquina de coser era un paso más hacia un sueño que parecía tan distante como las estrellas titilando sobre el lago Michigan. En su diminuto apartamento en Pilsen, atestado de bocetos, retales y el ronroneo satisfecho de Misha, su gato callejero rescatado, cada puntada en su vieja máquina de coser era un paso más hacia un sueño que Lena, con sus 23 años, poseía, una palidez casi translúcida, acentuada por un cabello rubio ceniza que solía recoger en un moño funcional. Sus grandes ojos azules, a menudo enmarcados por ojeras fruto del cansancio, reflejaban una mezcla de esperanza indómita y una vulnerabilidad que el mundo parecía demasiado ansioso por explotar. Su ropa, limpia pero visiblemente desgastada, vaqueros remendados con esmero, camisetas básicas descoloridas, un abrigo demasiado grande que había sido una ganga en una tienda de segunda mano, no gritaba desaliño, sino la elocuente austeridad de quien cuenta cada centavo. Su única posesión de valor era una vieja carpeta de dibujo, repleta de diseños que bullían con una originalidad y una pasión que contrastaban con la monotonía de su trabajo a tiempo parcial en una lavandería de su barrio. El ruido de las máquinas y el olor a detergente barato eran la banda sonora de sus días, un recordatorio constante de la vida que anhelaba dejar atrás. Este año, sin embargo, un hilo de esperanza se había tejido en la trama de su existencia. El concurso Nuevos Horizontes del aclamado diseñador Darius Thornton. Thornton, un hombre afroamericano que había irrumpido en la escena de la alta costura de Chicago con la fuerza de un huracán, era una leyenda. Sus diseños vanguardistas y audaces eran codiciados por la élite. Ganar su concurso o incluso conseguir una pasantía en su atelier significaba para Lena la llave de un universo prohibido. Significaba validación. Significaba quizás escapar del ciclo de pobreza que había marcado su vida desde que su abuela, una inmigrante de Europa del Este, con manos ásperas y un corazón inmenso, la había criado tras las dificultades de sus padres. Con manos temblorosas pero decididas, Lena había seleccionado sus mejores bocetos, aquellos que llevaban impreso no solo su talento, sino también su alma. El vestido hecho con retales de seda de paracaídas teñidos con cúrcuma y remolacha, la chaqueta estructurada con hombreras que recordaban la arquitectura de la ciudad, la falda etérea que parecía flotar como la niebla matutina sobre el lago. Cada línea, cada elección de color contaba una historia. El día de la presentación, el viento de Chicago parecía querer arrebatarle la carpeta de las manos. El atelier de Darius Thornton en Oak Street era una fortaleza de cristal y acero, minimalista hasta la esterilidad.
En el interior el silencio era reverencial, roto solo por el discreto tecleo de una recepcionista con un traje impecable y una expresión que parecía tallada en hielo. El aire olía a cuero caro, a flores exóticas y a un perfume que Lena supo instintivamente que costaba más que su alquiler de 3 meses. El contraste con el olor a suavizante barato que emanaba de su propio abrigo la hizo encogerse. Lena Petrova, para la convocatoria de Nuevos Horizontes, anunció con una voz que apenas reconoció como suya. La recepcionista la evaluó de arriba abajo, una mirada que se demoró en sus botas gastadas y en la carpeta ajada. «Espere aquí», dijo, sin una pizca de calidez. La espera se sintió eterna. Lena observó los maniquíes esculturales, vestidos con creaciones que eran obras de arte, y una creciente sensación de no pertenencia comenzó a ahogarla. ¿Qué hacía ella allí, una chica de Pilsen con sueños cosidos con hilo barato, en aquel templo de la opulencia? Finalmente, una puerta se abrió y apareció él, Darius Thornton. Era más alto de lo que imaginaba, su piel oscura reluciente bajo las luces halógenas, vestido con un traje de su propia firma que gritaba poder y sofisticación. Su mirada era penetrante, acostumbrada a diseccionar y juzgar. Lena se adelantó, ofreciendo su carpeta. «Señor Thornton, soy Lena Petrova. Es un honor». Thornton no tomó la carpeta. Hizo un gesto casi imperceptible a un asistente que se materializó a su lado, quien recogió el portafolio como si manipulara material contaminado. Los ojos de Darius recorrieron a Lena, una evaluación fría y rápida que pareció desnudar todas sus inseguridades. Se detuvieron un instante en la mancha de tinta casi invisible en el puño de su camisa. «Sus diseños», comenzó Thornton, su voz profunda y resonante, sin inflexión alguna. El asistente abrió la carpeta, pero los ojos de Darius apenas se posaron en los bocetos. Su atención seguía fija en Lena. «La alta costura, señorita». Petrova pronunció su apellido como si fuera un término exótico y ligeramente desagradable. «No es un proyecto de caridad. Exige un cierto pulimento, una visión, una comprensión innata de lo que significa la exclusividad». Hizo una pausa, dejando que sus palabras flotaran en el aire helado del atelier. «No creo que usted tenga lo que se necesita para mi marca». No había crueldad abierta en su tono, solo una displicencia gélida, un descarte tan absoluto como el de una prenda defectuosa. Lena sintió como el color abandonaba su rostro. Las palabras se agolparon en su garganta, pero ninguna logró salir. Solo pudo asentir, recoger su carpeta de las manos del asistente, que ahora parecía aún más reacio a tocarla, y salir del atelier, con la dignidad hecha jirones y el eco de la frase «no tiene lo que se necesita», rebotando en su cabeza como una sentencia. Afuera, el viento de Chicago le pareció más frío que nunca. Las lágrimas calientes y amargas comenzaron a rodar por sus mejillas, mezclándose con la llovizna que empezaba a caer. El sueño, tan brillantemente tejido, se había deshilachado con una facilidad pasmosa. Los días que siguieron fueron un borrón de desesperanza. La lavandería se sentía más opresiva, los bocetos en su apartamento la miraban con reproche. La frase de Thornton era una espina clavada en su confianza. Su abuela, al verla tan abatida, le acarició el cabello con sus manos nudillosas. «Tu talento es un regalo, Lena. No dejes que nadie te diga que no vale. A veces las puertas más grandes son las más difíciles de abrir, pero eso no significa que debas dejar de empujar». Las palabras de su abuela, sencillas pero cargadas de una sabiduría ancestral, encendieron una pequeña chispa en la oscuridad de Lena. No se rendiría. Thornton no había visto realmente su trabajo. Quizás si pudiera encontrar otra forma. Recordó al joven asistente de Thornton, el que había recogido su carpeta. Había habido algo en su mirada, una fugaz expresión de simpatía. Quizás él podría ayudarla. Con renovada, aunque temblorosa determinación, Lena volvió a las inmediaciones de Oak Street. Esperó observando la entrada del atelier hasta que vio salir al asistente. Se llamaba Samuel Green, o al menos eso decía la pequeña placa en su solapa que había vislumbrado. «Disculpa», lo abordó Lena, su voz apenas un susurro. «Samuel, ¿verdad? Estuve aquí el otro día, con mi portafolio». Sam la reconoció al instante. Una mezcla de sorpresa y nerviosismo cruzó su rostro. Miró a su alrededor, como temiendo ser visto. «Oh, hola. Sí, lo recuerdo. Solo quería preguntar». Lena vaciló. «Si habría alguna posibilidad de que el señor Thornton revisara mis diseños con más detenimiento. Quizás si se los dejas en su escritorio». Sam suspiró, sus hombros cayendo ligeramente.
Mira, Lena, me gustaría ayudarte. Tus bocetos. Vi un par de reojo. Eran buenos. Realmente buenos. Una pequeña sonrisa de ánimo se dibujó en sus labios, pero se desvaneció rápidamente. Pero el señor Thornton, él es muy particular. Tiene una visión muy clara de lo que quiere y de quién encaja en ella. Una vez que toma una decisión, se encogió de hombros impotente. Lo siento, de verdad. Le ofreció un café caliente de un termo que llevaba. Toma, hace frío. El pequeño gesto de amabilidad de Sam fue como un bálsamo. Aunque no podía ayudarla directamente, su validación, por breve que fuera, significó mucho. Lena se enteró por un pequeño anuncio en una revista de moda local que Darius Thornton daría una breve charla en una galería de arte del West Loop, un barrio emergente y artístico que contrastaba con la formalidad de Oak Street. Era una oportunidad, quizás la última. Armada con su carpeta y un nudo en el estómago, Lena asistió al evento. La galería estaba llena de gente elegante, aspirantes a diseñadores y figuras menores de la industria. Cuando Thornton terminó su disertación sobre la pureza de la forma en la moda contemporánea, Lena se abrió paso entre la multitud. «Señor Thornton», lo llamó, su voz más firme esta vez. «Por favor, solo un minuto. Quisiera mostrarle algo que creo que omitió». Darius se giró. Al reconocerla, una expresión de fastidio cruzó su rostro impecable. «¿Usted otra vez?», dijo, su tono audible para los que estaban cerca. «Señorita, creo que fui bastante claro. Su insistencia es inapropiada y francamente un poco vergonzosa». Se giró, dándole la espalda, y continuó su conversación con un crítico de moda. La humillación fue pública, cortante. Las miradas curiosas y las sonrisas condescendientes a su alrededor la quemaron. Lena sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero no todos los ojos eran hostiles. En un rincón, con unas enormes gafas de sol que ocultaban parcialmente su rostro y un atuendo vanguardista que desafiaba cualquier categorización, estaba Isabel «Easy» Moreau. Easy era una leyenda por derecho propio, una bloguera e influencer de moda afroamericana, cuya plataforma de Cutting Edge era conocida tanto por su estilo impecable como por su crítica social mordaz dentro de la industria. Su mirada, detrás de las gafas oscuras, era indescifrable, pero se detuvo en Lena, luego en Darius, con una intensidad calculadora. Easy Moreau no era de las que dejaban pasar una injusticia flagrante, especialmente cuando venía envuelta en la arrogancia del poder. El comportamiento de Darius Thornton hacia esa joven pálida y visiblemente talentosa, Easy tenía un ojo infalible para el potencial, le había revuelto el estómago. Thornton, con su discurso sobre la pureza, le parecía la encarnación de un elitismo que ella combatía ferozmente desde su plataforma. Con la discreción de una detective, Easy comenzó a indagar sobre Lena Petrova. Un par de búsquedas online revelaron un pequeño blog casi abandonado donde Lena había colgado algunos de sus primeros diseños, crudos pero llenos de una visión única. Luego, un contacto anónimo dentro del atelier de Thornton. Sam, carcomido por la culpa y la admiración por la tenacidad de Lena, le había enviado un par de fotos de los bocetos más recientes, le confirmó su intuición. La chica tenía un talento extraordinario. Easy sonrió. Darius Thornton acababa de cometer un error. Comenzó su campaña sutilmente. Un post en Instagram sobre cómo la verdadera elegancia reside en la inclusión, no en la exclusión. Un tuit preguntando desde cuándo el buen gusto se convirtió en sinónimo de cuenta bancaria. No nombró a Thornton, pero la industria, siempre ávida de chismes y controversias, empezó a conectar los puntos. Sus millones de seguidores comentaban, debatían. La palabra elitismo comenzó a asociarse como una sombra incómoda al nombre de Darius Thornton. Lena, mientras tanto, vivía ajena a esta tormenta digital que se gestaba en su nombre. Seguía luchando contra la desesperación, refugiándose en su trabajo. El rechazo de Thornton la había herido, pero también había encendido en ella una furia creativa. Dibujaba con una urgencia febril, sus diseños volviéndose más audaces, más desafiantes. Misha, su gato, observaba sus arrebatos creativos desde la seguridad de una pila de telas, ronroneando su aprobación. El clímax se acercaba con la inminencia de una tormenta de verano. El atelier de Darius Thornton bullía de actividad. Era la noche de la presentación de los finalistas de Nuevos Horizontes y el lanzamiento de su nueva colección Cápsula.
La prensa especializada, influencers de primer nivel, clientes adinerados y la crème de la sociedad de Chicago se congregaban ansiosos por presenciar el último golpe de genio del diseñador. El champán fluía, la música era sofisticada y discreta, y el aire vibraba con una expectación casi palpable. Lena lo sabía. Sabía que era su última, remotísima oportunidad. Con el corazón latiéndole en la garganta como un tambor desbocado y las manos sudorosas aferrando su creación más preciada. Un vestido asimétrico confeccionado con retales de seda de paracaídas teñidos a mano con pigmentos naturales. Una pieza que era a la vez etérea y feroz, como un ave fénix resurgiendo de sus cenizas, se dirigió una vez más hacia la fortaleza de Oak Street. No tenía invitación, no tenía un plan. Solo tenía su vestido y la convicción desesperada de que el mundo necesitaba ver lo que era capaz de hacer. Logró deslizarse entre un grupo de invitados tardíos, su figura menuda pasando casi desapercibida. Una vez dentro, el lujo la golpeó de nuevo, pero esta vez no se sintió intimidada, sino impulsada por una extraña calma. La calma de quien ya no tiene nada que perder. Vio a Darius Thornton en el centro de un círculo de admiradores, su sonrisa controlada, sus gestos medidos. Era ahora o nunca. Respirando hondo, Lena se adelantó. No llevaba el vestido puesto, no habría tenido cómo ni dónde, pero lo sostenía en alto, desplegándolo como un estandarte. «Señor Thornton», su voz sonó sorprendentemente clara y firme en medio del murmullo general. Las conversaciones cesaron. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Darius se giró y al verla, su rostro se contrajo en una máscara de furia helada. «¿Pero qué demonios? ¿Usted otra vez? Esto es intolerable», siseó su voz baja pero cargada de veneno. «¡Seguridad! Saquen a esta mujer de aquí inmediatamente. Está arruinando mi evento con su ordinariez». Dos guardias de seguridad, corpulentos y con expresiones impasibles, comenzaron a avanzar hacia Lena. El pánico amenazó con paralizarla, pero se mantuvo firme, sosteniendo el vestido en alto, sus ojos buscando una mirada comprensiva, una pizca de humanidad en aquel mar de rostros hostiles o indiferentes. Fue entonces cuando otra voz, calmada pero con un filo de acero, cortó la tensión. Un momento. Izzy Mobrow, en un traje pantalón de color fucsia eléctrico y sus características gafas de sol incluso en el interior, se adelantó desde la primera fila, donde había estado observando todo con la atención de un halcón. La multitud se apartó instintivamente para dejarla pasar. Todos en la sala conocían a Izzy. Todos sabían el poder de su palabra. «Darius», dijo, su tono peligrosamente suave, «qué espectáculo tan revelador». Se acercó a Lena, tomó delicadamente el vestido de sus manos y lo sostuvo para que todos lo vieran. Un murmullo de admiración genuina recorrió la sala. El diseño era sencillamente impresionante. «Dime, Darius, ¿es esta la ordinariez que tanto te ofende? ¿O es el talento puro, sin el barniz de la riqueza y las conexiones, lo que realmente te incomoda?» Izzy sacó su teléfono. «Porque mientras tú te dedicas a humillar a jóvenes promesas», continuó, su voz elevándose, «yo me dedico a mostrarle al mundo lo que se está perdiendo». Con unos pocos toques, publicó en vivo en todas sus plataformas un vídeo que había grabado discretamente de la humillación anterior de Lena, seguido de imágenes de alta calidad de los diseños de Lena que Sam le había filtrado, y un primer plano del vestido que ahora sostenía. El título era incendiario. «Elitismo deshilachado, cuando el buen gusto apesta a prejuicio. Conoce a Lena Petrova, el talento que Darius Thornton no quiere que veas». En cuestión de segundos, los teléfonos en la sala comenzaron a vibrar. El post de Izzy se estaba volviendo viral a una velocidad asombrosa. El silencio en el atelier era ahora denso, palpable. Darius Thornton estaba lívido, su rostro una mezcla de incredulidad, rabia y un pánico que luchaba por ocultar. Por primera vez en mucho tiempo, el todopoderoso diseñador parecía haber perdido el control. Lena observaba la escena como si estuviera soñando. Izzy Mobrow, la icónica Izzy, la había defendido, había mostrado su trabajo. El mundo de repente parecía un lugar un poco menos hostil. Las consecuencias fueron inmediatas y sísmicas. El hashtag #Thornton elitista se convirtió en tendencia mundial. Medios de comunicación de moda y generalistas recogieron la historia. Patrocinadores clave de la marca Thornton comenzaron a emitir comunicados distanciándose del diseñador. Clientes influyentes expresaron su descontento en redes sociales.
La imagen cuidadosamente cultivada de Darius Thornton como un árbitro del buen gusto y la vanguardia se hizo añicos, revelando una fachada de arrogancia y clasismo. Presionado por todas partes, Darius se vio obligado a